El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:09 en la mañana. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. ¿Cómo evaluamos la jornada de protestas del día de ayer? Lo vamos a conversar esta hora con Giovanni Atariguana, el director nacional de Unidad Popular, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va, Giovanni? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Majestad. Gracias, Giovanni. ¿Participaron ustedes ayer de la jornada de protesta? Por supuesto, Fabricio. Unidad Popular es parte del pueblo. Nuestra militancia son obreros, son campesinos, son estudiantes, maestros. Y el día de ayer fue una contundente demostración de la unidad del pueblo. Fue una jornada nacional, se desarrolló en Quito, pero también en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, Esmeraldas, Machala, Azuay, Chimborazo, es decir, en todas las capitales provinciales. Fue multisectorial. Los trabajadores se movilizaron contra los despidos masivos, los maestros contra el recorte salarial, los estudiantes por el presupuesto, los médicos, las enfermeras por el nombramiento, y todos, absolutamente todos, para rechazar la política antipopular del gobierno de Lenín Moreno, para decir que no estamos de acuerdo con sus firmas, sus convenios con el Fondo Monetario Internacional. Fue una jornada, reitero, que demostró que el pueblo ecuatoriano levanta la voz cuando hay injusticias, cuando se trata de reclamar por sus derechos, para oponerse precisamente a una política que lo afecta día a día. Ahora bien, previo a esta jornada de protesta del día de ayer, ¿no hubo posibilidad de dialogar con el gobierno? ¿Ustedes no han buscado dialogar con el gobierno? Y luego de esta jornada de ayer, ¿ustedes buscarán dialogar con el gobierno o ya no ven condiciones para el diálogo cuando al presidente Moreno le quedan 7 meses y un día de gestión gubernamental? No solamente por eso, Fabricio. Lenín Moreno es un presidente que no tiene legitimidad. Más del 90% de los ecuatorianos y ecuatorianas no le creen, porque ha mantenido una política errática, ha fracasado en economía y ha cumplido a pie juntillas las recomendaciones, yo diría las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Un gobierno que no dudó en prepagar $2.000 millones en medio de la pandemia, cuando la gente se moría porque no había camas en los hospitales. Es un gobierno que no tiene ninguna sensibilidad y del cual no esperamos absolutamente nada. El último, este acuerdo ilegítimo con el Fondo Monetario Internacional, firmado por Richard Martínez, que ya vemos, le han dado como premio de manera inconstitucional el tener una beca en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos habla de un gobierno con el cual no queda mayor cosa que decir. Simplemente un mensaje claro y contundente. Estos pocos meses que le quedan, el pueblo ecuatoriano va a estar atento para evitar más golpes, como la elevación de los combustibles, para decirle que no estaremos de acuerdo con las privatizaciones que se anuncian de la refinería, del Banco del Pacífico, de las hidroeléctricas, y que el pueblo ecuatoriano está buscando una alternativa que seguramente se está expresando hoy en las calles, se expresa en las cortes. Tenemos varios recursos pendientes en la Corte Constitucional, como por ejemplo el decreto 1053, que de manera inconstitucional, injusta, le quita parte de su salario a los maestros públicos, a los servidores en general, y obviamente se va a expresar también en las elecciones de febrero del 2021, porque se trata de tener una nueva política y para eso se requiere un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Ahora, el tema es que a ustedes, a usted, Giovanni, a los miembros de Unidad Popular, hay un segmento del país, hay un segmento de la población, incluso estoy recibiendo algunos mensajes en ese sentido. ¿A ustedes les responsabilizan de alguna forma del estado de cosas que ustedes mismos están denunciando a esta hora? Porque hay un segmento del país que asume que ustedes en un primer tramo apoyaron al gobierno del presidente Moreno, que ustedes de alguna forma cogobernaron indirectamente con el gobierno del presidente Moreno. ¿Usted qué les responde a esos sectores críticos con ustedes, Giovanni Atariguana? Unidad Popular es coherente con su pueblo. Siempre ha estado del lado de la defensa de los derechos y libertades. Ese es nuestro accionar, diáfano. Cuando hay que enfrentar la política neoliberal, fuimos la primera fuerza política en el primer acuerdo que firmó Moreno
Y cuando Correa rehabilitó al Fondo Monetario ya en el 2014, lo denunciamos, efectivamente, y hemos salido a las calles. Hemos estado junto a los estudiantes contra el recorte presupuestario. Hemos estado junto a los maestros, que son nuestra base social, reclamando por la estabilidad. Se han despedido 6,000 maestros por el recorte educativo. Entonces tenemos absoluta convicción que estamos haciendo lo justo. Somos parte de ese torrente con el Frente Unitario de los Trabajadores, con la Unión Nacional de Educadores, que estamos en primera fila del combate. Hay algunas expresiones, por supuesto, que más bien están añorando al anterior gobierno, que recordemos simplemente quién puso a Lenín Moreno con fraude incluido en Carondelet fue el anterior gobierno. Este es responsable efectivamente de los 14 años de gobierno y de desgobierno que nos han llevado a la pobreza. Pero ustedes, Giovanni, perdón que le interrumpa, Giovanni, pero ustedes cogobernaron o tuvieron una alianza o apoyaron en algún momento al gobierno de Lenín Moreno. No hemos cogobernado, Fabricio. El país sería distinto si el pueblo, si la izquierda estuviera al frente de este país. Hoy nos proponemos, con Yacu Pérez, una minga por la vida, para demostrar que el pueblo puede gobernar, que no es solamente una potestad de los banqueros y menos de los corruptos dirigidos destinos del país. Quienes gobernaron con Moreno en su momento, quienes los dejaron, son algunos de los que están presos. Y luego la derecha neoliberal, a todos ellos los hemos combatido. Por eso decimos, los que ya gobernaron, los que fracasaron en economía, los responsables de la crisis, los protagonistas de la corrupción, no tienen nada que ofrecernos. Por eso es que tenemos una alternativa que surge del pueblo, que representa lo nuevo. Yacu Pérez, la gente honesta, la gente de aquí. Giovanni, yo le voy a decir una cosa con todo respeto. Algo parecido le dijeron ustedes al país cuando eran Movimiento Popular Democrático, MPD Lista 15, en el año 2002, cuando ustedes se aliaron con la Sociedad Patriótica y Pachacutic, o sea, fue una candidatura respaldada por la Sociedad Patriótica, por Pachacutic y por el MPD, que viabilizó la elección de Lucio Gutiérrez. Inclusive ustedes tuvieron un ministro de Estado, el ministro de Ambiente, el señor Ich, y dijeron lo mismo, que era una alternativa nacida del pueblo, un discurso parecido. O sea, ¿quién garantiza que hoy las cosas van a ser diferentes, Giovanni? A ver, Fabricio, yo personalmente conozco a Yacu Pérez hace 20 años. Cuando era presidente de la FEWE, visitando la Universidad Estatal de Cuenca, conocimos a un joven abogado que ya defendía el agua y a los campesinos. Y varias veces en 2 décadas hemos cruzado el camino defendiendo libertades, defendiendo la vida, el agua, enfrentando a los gobiernos y a la corrupción. Por eso, al igual que a Mary Zamora, a los 10 del Luncoto, a Yacu Pérez lo persiguieron. Esta vez no es un candidato prestado y el pueblo debe aprender de esa historia. Gutiérrez, Correa traicionaron el proyecto original. Nosotros estamos convencidos que Yacu Pérez tiene las credenciales suficientes para no traicionar. Yacu Pérez es honestidad, es capacidad y es algo que es muy importante, tiene trayectoria. Por eso lo sentimos como candidato propio. Pero ¿qué pasó? Yacu es pueblo, esa es la diferencia. ¿Pero qué pasó en 2002, Giovanni? Obviamente Gutiérrez no tenía las credenciales. Pero ustedes le apoyaron pues a Gutiérrez. Pero ustedes le apoyaron. Correa traicionó. Y ustedes tuvieron ministros, Giovanni. Giovanni, ustedes le apoyaron a Lucio. Giovanni, ustedes le apoyaron a Lucio y ustedes tuvieron un ministro de Estado. ¿Qué pasó en 2002? Y salimos inmediatamente apenas Lucio Gutiérrez firmó con el Fondo Monetario. Igual que cuando Correa comenzó a entregar las concesiones mineras a las empresas chinas y canadienses, lo enfrentamos y a un costo muy grande, porque nos persiguieron, nos sentenciaron, pero este partido nunca se rindió, porque se trata de ahora buscar una minga. Y ahora estamos con una candidatura, Fabricio, que todas las encuestas, las que paga Lazo, las que paga Correa, no pueden ocultar algo que es efectivamente un hecho. La candidatura de Yacu Pérez se levanta, es una ola que crece, porque la gente no quiere simplemente que nos gobierne un banquero o un títere de Correa. En ese sentido, Giovanni Atariguana, ¿cómo se proyectan los últimos 7 meses del gobierno de Lenín Moreno? ¿Van a ser conflictivos? ¿Ustedes van a mantener movilizaciones en las calles? ¿Cómo lo están proyectando? Va a ser conflictivo, Fabricio, porque Lenín Moreno tiene un compromiso con la banca internacional, con los sectores poderosos de este país. Quieren aprovechar la pandemia
para imponer un programa de medidas neoliberales profundamente antipopulares, pero se va a topar con la movilización del pueblo. Obviamente, pese a las condiciones que nos plantea la bioseguridad, etcétera, el pueblo va a reclamar, porque están recortando el presupuesto de las universidades. Usted ve, Fabricio, en días pasados los médicos, las enfermeras, a los cuales en la ley de ayuda humanitaria se les ofrecía nombramiento, hoy dice el señor Pozo que no haya plata. Entonces, es obvio que hay una serie de elementos por los cuales la población va a movilizarse, va a luchar, va a oponerse. Vamos a ver, por supuesto, la batalla final tiene que ver con quién dirige el país. Si la mayoría de los ecuatorianos quieren el Fondo Monetario, votarán por Lasso. Si quieren el cambio, lo harán por Yacu Pérez. Oiga, Giovanni, en el evento de un hipotético gobierno de Yacu Pérez, posicionado el 24 de mayo del 2021, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es la visión de Yacu Pérez en ese sentido? Ha sido claro, Fabricio. A Yacu Pérez le invitado del Fondo Monetario a reunirse. Se reunió con Arauz del fondo, se reunió con Lasso. Yacu dijo, no vamos a avalar ningún acuerdo a espaldas del pueblo ecuatoriano. La prioridad para el gobierno de Yacu Pérez es pagar la deuda, pero la deuda social. En primer lugar está invertir en la reactivación productiva, en el sistema de salud pública, en la educación. Por supuesto que llegará un momento, no solamente con el fondo, sino con China, con los tenedores privados, que habrá que sentarse a discutir un plan de pagos. Pero lo primero es invertir en la vida de los ecuatorianos. El compromiso del próximo gobierno con Yacu Pérez y la Unidad Popular, por supuesto, será prioritariamente el interés de los hogares de las familias ecuatorianas. Si Yacu Pérez llega a ser poder, ¿va a desarticular el acuerdo con el fondo o lo va a revisar o lo va a renegociar? A ver, el acuerdo con el fondo tiene cosas inaceptables. Subir el IVA 3 puntos es una sentencia de muerte para las familias ecuatorianas, les condena a la pobreza. Cuando la gente ha perdido el empleo, cuando le han recortado el salario, encarecer las cosas, Fabricio, es algo sin sentido. El IVA no debe subir, al contrario, debe bajar en al menos 2 puntos para reactivar la producción. Por supuesto, subir la gasolina a través de un impuesto no cabe. Reforma tributaria, por supuesto, Fabricio, se requiere que el pueblo pague menos impuestos, pero las grandes fortunas, esos multimillonarios ingresos que tienen las grandes empresas, tienen que pagar bajo el principio básico de que el que más tiene, más debe contribuir, por supuesto. Y entonces, no va a haber ajustes, no va a haber privatizaciones. Estuvimos ahora en Esmeraldas con Yacu Pérez, y Yacu fue completamente frontal. No cabe la privatización bajo ninguna forma de la refinería de Esmeraldas. Eso es patrimonio de los ecuatorianos, y menos aún del puerto marítimo de Esmeraldas. Esa va a ser la política, porque surge de un acuerdo, de una minga de las organizaciones sociales de la izquierda, que ha tenido absolutamente claridad frente a la soberanía y frente al Fondo Monetario. Ahora, usted me está diciendo, Giovanni, no cabe la privatización de la refinería, dice. El gobierno ha iniciado el proceso de licitación para la entrega al sector privado de la administración de la refinería de Esmeraldas, y según la planificación, lo está haciendo el gobierno del presidente Moreno, según esa planificación, ese cronograma, ese proceso estaría listo para febrero, va a coincidir con las elecciones aparentemente, si es que no queda trunco. O sea, si es que vamos a suponer que logra la victoria Yacu Pérez y se posesiona el 24 de mayo, ya la refinería estará concesionada, la administración de la refinería estará concesionada para esa fecha, Giovanni. Hay que ser absolutamente claros. El gobierno de Moreno no tiene la legitimidad que vaya a privatizar su casa. La refinería es propiedad de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a la asamblea, Giovanni Tariguana, Mary Zamora, vamos a fiscalizar los contratos de última hora, las concesiones. Y por supuesto, Yacu Pérez ha sido categórico. Aquí hay una constitución que debe respetarse. El patrimonio, las áreas estratégicas son responsabilidad del Estado y propiedad del pueblo ecuatoriano. Sabrán atenerse quienes se animen a última hora a querer llevarse nuestro patrimonio.
Y viene la gran pregunta, y a eso vamos a la Asamblea a fiscalizar. ¿A cambio de qué jugosa comisión van a entregar algunas de las empresas públicas? Aquí no vamos a aceptar negociados de última hora porque vamos a defender el patrimonio de los ecuatorianos. Correcto. Giovanni, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos en esta entrevista. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un fuerte abrazo. Gracias. Giovanni Atarihuana, director nacional de la Unidad Popular, con una visión crítica sobre la situación económica y política del país. Nos ha hecho una valoración de las movilizaciones el día de ayer, ha descartado la posibilidad de sentarse a dialogar con el gobierno en los 7 meses y un día que le queda justamente de mandato al presidente Lenín Moreno Garcés. Ha señalado que el candidato presidencial Yacu Pérez, en caso de llegar al poder, no tomará en cuenta los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido crítico justamente de los detalles incorporados en ese acuerdo con el Fondo Monetario y también ha sido crítico sobre este proceso de concesión de la administración de la refinería estatal de Esmeraldas. Gracias a Giovanni Atarihuana, 7:25 en A Primera Hora.